Cuando cometemos este error, caemos en el descuido de nuestra vida espiritual, de nuestra comunión con Dios, y se nos olvida. Por eso es que le decía hace unos momentos, se nos olvida prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le decía hace unos momentos, es muy preocupante. Y es evidente cuando alguien, el creyente, el cristiano, se está refugiando en su Dios, lo está buscando en la palabra, está esforzándose para agradarle. Se reflejan los frutos dignos de arrepentimiento. Nadie de aquí, ni yo, ni nadie, somos perfectos. Y sabemos que no lo vamos a hacer perfectos. Pero ¿sabe una cosa? Yo tengo meses orando y diciéndole a mi Dios, yo quiero. Yo sé que no lo voy a lograr ser perfecto, no hasta que esté en su presencia, pero aquí yo quiero seguir tratándolo. Yo quiero, y yo quiero, y yo quiero. Pero muchos tenemos miedo a comprometernos de esa manera con Dios. Yo también siento temor y pavor en veces, y más cuando pienso en su venida. Por eso fui escribiendo esto y escudriñando las Escrituras y viendo, mis amados hermanos, que en esta escritura que acabamos de leer, en Habacuc 2:3, se nos está dando una orden. ¿Y cuántos le estamos obedeciendo? Dice, espéralo. No es a lo fácil decir, bueno, sí, Señor, aquí te estoy esperando. Nada más, a lo fácil. ¿Sabe por qué? Muchos podemos estar tomando esa actitud. Sí, Señor, ya sabemos que vienes. Más si ahorita estamos reflexionando sobre esto, sobre su venida. Aquí estoy, me quiero ir contigo. Sí, mi Padre bendito. Se escucha muy bonito. Pero no es así. No es nada más de decirlo, es de vivir como cristianos. Porque en escrituras muy conocidas, ahí en Primera Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17, nos dice muy claramente esto, mis amados hermanos, que a usted y a mí, como creyentes y como cristianos, se nos dan dos opciones. Hay dos opciones, hablando de la venida de Jesucristo. Ahí habla de esas dos opciones. La primera es que si lo esperamos toda la vida, vamos a morir, que muramos, tengamos la seguridad que Dios va a venir a levantarnos dentro de los muertos. Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y que si estamos con vida y viene, pues así nos vamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle un aplauso al Señor. Anímese, anímese, no se asuste. Es palabra de Dios, es bendición. Vamos a ir despertando a través de las Escrituras. Mire, vamos a leer ahí la Escritura, ¿sí? En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y el 17 nos dice de esas dos opciones. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, es la primera opción, resucitarán primero. Así de que si nos morimos, ¿sí?, como cristianos, como creyentes, viene Jesucristo y Él nos va a levantar ahí. Luego viene la segunda opción, dice, luego nosotros los que vivimos, yo me gozo mucho, yo no me acomodo ahí igual, yo encajo aquí, usted también, ¿verdad? Sí, nada más uno quiere, los demás sí se quieren morir, pero no, yo sé bien
que esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y luego viene ahí, y así estaremos. ¿Cuánto? ¿Un ratito? ¿Unos días? ¿Unos meses? ¿Casi no se oye? ¿Siempre con quién? Con Papá Dios. Denle un aplauso a nuestro Dios. Es palabra del Señor para nosotros. Debemos de estar esperando ansiosamente su venida. Ansiosamente. Pero como nadie nos queremos ir, no sé por qué causas, por qué motivos, pues es muy difícil tomar esta actitud, esperar ansiosamente su venida. Debemos de meditar y de reflexionar, ¿sí? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué no estamos con esa actitud? Ven, Señor Jesús, ven. ¿Tendremos algo de miedo? Pensémoslo muy bien. Como cristianos, ahí mismo dice la palabra, dice, entre comillas, aunque tardare, de acuerdo a muchos aún de creyentes, uy Señor, pues ¿cuándo vas a venir? Sí, aunque tardare, lo escribí ahí nada más entre comillas, dice, lo esperaremos, y aunque se levanten, eso sí, burladores, todo el tiempo aquel que esté anhelando la venida de nuestro Señor Jesucristo va a pasar por humillaciones, por burlas. Y no se me sorprenda ni se me asuste mucho, le voy a decir, sobre todo en estos últimos años. No estoy hablando que los del mundo se van a burlar de usted o de mí, no, los de las mismas iglesias, los que profesan ser evangélicos, pentecostales, otras denominaciones, porque una de las últimas doctrinas impactantes, y cuídese mucho de ello, porque le están dando bastante difusión en la televisión, en el radio, en donde quiera, que ya no va a haber el rapto. Imagínense, lo están diciendo en donde quiera. Y si usted lo nota, esas personas que lo están diciendo, antes, cuando iniciaron sus ministerios, y ahorita tienen grandes iglesias, grandes ministerios, todo, pero se están echando a perder y están echando a perder a la demás gente también, porque ahora de pronto dicen que no viene Jesucristo, que no hay arrebatamiento, que no hay rapto. Digo, ¿qué? Imagínese usted, pero eso es lo que está pasando. Y la gente, de acuerdo con ellos, no de acuerdo a lo que la palabra de Dios. Por eso, iglesia, tengamos muchísimo cuidado. Estas personas siguen a estos ministerios, entre comillas, porque no lo son estafadores, esquilman a las personas, y ahí va la gente. No, debemos de estar nosotros ansiosamente esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, le decía muy bien en esto. Ya vimos una orden, la primera, ¿cuál es? Espéralo. Pero hay varias escrituras más que nos hablan sobre también varias órdenes que se nos dan relacionados a la segunda venida. La segunda orden, hermanos, es esta: conservarnos, guardarnos. Para eso debemos estar preparándonos constantemente. Esa es la segunda orden. La primera es espera. Pero ¿cómo vamos a esperar? Guardándonos, cuidándonos, conservándonos. Amén. Luego, la primera palabra en esta escritura nos dice muy bien aquí, en el libro de Judas, capítulo 1, verso 21. ¿Sí? Judas dice así, la primera palabra dice, conservaos. Judas es un libro antes de Apocalipsis, no está por allá en Génesis.
hasta allá, hasta el último de su Biblia, nomás no se pase de más y se le cae hasta Apocalipsis. Sí, es un libro brevecito, nada más ese capítulo 1:21 dice: conservaos, y lo subrayé yo aquí. Dice cómo, fíjese cómo nos debemos de conservar. Dice: en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Para vida eterna. En esta escritura tomé nota y escribí esto con letras grandes. Dice muy claramente cómo debemos de conservarnos. Dice: en el amor de Dios. Y escribí con letras grandes una sola palabra: enamorados. ¿Enamorados de quién? De Jesucristo. Solamente así, y es lo que nos da a entender esta escritura, nos vamos a poder conservar, guardar y preparar para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el amor de Dios. Solamente enamorados. Solamente los que verdaderamente estén enamorados de Jesucristo son los que están y van a estar anhelando su venida. Amén, amén. Esa va a ser la actitud del creyente verdadero todo el tiempo. Por eso necesitamos fortalecer nuestra comunión con Dios, nuestro compromiso con Él. Por eso al inicio le decía: es necesario anhelar estar en la casa del Señor, en comunión con Él, aquí en la casa y en donde quiera que estemos. Así se espera la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa actitud es la que debemos de tener, enamorados de Jesucristo. Lamentablemente, los que no estén verdaderamente enamorados de Jesucristo no se van a alegrar con la venida del Señor. No van a estar enamorados, y cuando le digo esta palabra, enamorados, le estoy hablando de pasión por Él, de pasión por su obra, de pasión por obedecerle, de pasión, hermanos, pasión. Amén, amén. Es una palabra en la que debemos de estar envueltos. Fuego. Estamos hablando